Escuela de Administración Clásica, un ambiente de trabajo violento y jerarquías piramidales. Una pirámide tan real como un faraón y azotes sobre la cabeza de los oprimidos. Hoy espero que todos aprendamos algo de la motivación y de la cultura en el lugar de trabajo. Hoy hablaremos del desarrollador de videojuegos polaco CD Projekt y la debacle de su nuevo lanzamiento del juego Cyberpunk 2077. He seguido las declaraciones de la junta directiva y los eventos de los últimos meses en torno al lanzamiento del juego. Por supuesto, en Nideaman somos fanáticos de los videojuegos y lo estábamos esperando con ansias. Hoy tenemos 3 lecciones para ustedes de esta hermosa catástrofe que fue el estreno de Cyberpunk 2077. La primera va a ser difícil de erradicar de nuestra cultura latina, pero bueno, si a los polacos les pasa también. Bienvenidos a esta película, ahí vamos. Primera lección, mide varias veces, corta una vez. Este es un principio que los carpinteros aprenden al principio de su aventura con la madera. Miden varias veces porque una vez que lo cortas no hay vuelta atrás. Y esta regla se aplica a las tareas más pequeñas como la preparación de una estantería, así como proyectos complejos como en la construcción naval o en el desarrollo de un videojuego. Ok, puede ser que este juego no se hunda del todo y que pueda ser rescatado, pero el lanzamiento definitivamente no funcionó. ¿Por qué este proyecto insignia de la empresa CD Projekt fracasó? En este proyecto trabajaron los mejores programadores e ingenieros de la industria polaca de videojuegos, y literalmente fracasó a los primeros minutos del lanzamiento. ¿Cómo pudo suceder esto? Después de todo, este no fue su primer gran proyecto. Es significativo mencionar que Adam Kiciński, presidente de CD Projekt, explica en su declaración que evitaron mostrar la versión para consola del juego porque estábamos trabajando en mejorar esta versión hasta el último minuto y esperábamos poder tenerla lista a tiempo. Simplemente estábamos trabajando en las mejoras de última hora. No sé muy bien qué significa esto, mejorar esta versión, pero es una palabra para una prótesis que puede ser traducida como queríamos terminar, pero no había suficiente tiempo para poder lograr todas las mejoras. No tiene mucho sentido decir mejorar en lugar de terminar. Las explicaciones de que querían terminar a tiempo pero no lo lograron muestran que a lo largo del camino repetidamente se midieron incorrectamente. Bueno, el dicho mide muchas veces y corta una vez funciona perfectamente aquí. En el caso de este videojuego la gerencia exigió lo imposible. Estaban bajo presión de la necesidad de los éxitos y contra estos cálculos se decidió actuar contra la razón. Bueno, en este caso el error solamente se puede cometer una vez. En el caso de un proyecto tan grande como en el desarrollo de un videojuego de esta magnitud, es necesario hacer mediciones regulares y tomar las decisiones precisas basadas en los conocimientos actuales y en las predicciones razonables. Si las predicciones y los conocimientos actuales no permiten tomar una buena decisión, es necesario reunir más información. El corte a ciegas significa que en los grandes proyectos tenemos que volver una y otra vez, hacer las cosas desde el principio, usar el tiempo y el material, implementar nuevamente las cosas una y otra vez. El segundo ejemplo, dale, te las arreglarás. El sábado 10 de abril del 2010, un Tupolev Tu-154 del Regimiento de Aviación Especial, que llevaba al presidente de Polonia, Lech Kaczynski, y a numerosas personalidades políticas importantes de ese país, se estrelló en la base aérea de Smolensk, cerca de Smolensk, Rusia, pereciendo todos los pasajeros que llevaban a bordo. CD Projekt es una empresa polaca, así que hoy tendremos bastantes ejemplos polacos. La presión ejercida por el general Błaszczyk en la cabina del trágico vuelo del Tupolev en 2010, el mayor accidente aéreo de la historia de la aviación polaca, son un ejemplo significativo de una aproximación que conduce a resultados catastróficos. Por supuesto, Cyberpunk 2077 está muy lejos de compararse a esta catástrofe, pero puedes ver en esta situación una fuerte analogía de cómo la presión afecta al equipo y cómo puedes destruir a la gente. Uso esta analogía para ilustrar una cierta forma en la que esta presión funciona, no para yuxtaponer las dos escalas de estos desastres. Definitivamente son incomparables. En primer lugar, el general Błaszczyk era piloto, por lo que tenía experiencia y sabía lo que hacía, y sin embargo, segundos antes del accidente, a pesar de todos los parámetros y dispositivos que indicaban que era virtualmente imposible aterrizar, le hace un comentario tranquilizante que se traduciría del polaco al español como decir: tranquilo, te las arreglarás. El piloto de este desafortunado vuelo era Arkady Protasiuk, y el general Błaszczyk no tenía ninguna función formal a bordo. ¿Qué pasó? Desde arriba le acompañaba una presión profesional muy fuerte y poco profesional. En el caso del choque del Tupolev, aunque este no está resuelto todavía, la presión vino del lado del presidente y del entorno que rodeaba al presidente. En las palabras de Adam Kuczynski,
Después de retrasar 3 veces el estreno, la junta directiva se centró demasiado en la necesidad de lanzar el videojuego. Subestimamos la escala y la complejidad de los problemas. Puedo subestimar el presupuesto mensual de mis vacaciones, pero la explicación de que una gran empresa con un gran presupuesto de cientos de millones de dólares que subestimamos es simplemente increíble. Detrás de estas palabras suele esconderse un verdadero drama de empleados molestos, presionados muy negativamente para hacer que ocurra lo imposible, y una serie de señales de advertencia ignoradas que rompen con la moral del equipo. Veamos cómo funcionó esta presión tóxica en el caso del desastre de Smolensk. ¿Qué pasó antes de las endebles palabras del general Boasik, en donde él decía, «Te las arreglarás, adelante»? Antes de esto hay un diálogo en el que el capitán informa, y con las condiciones que hay ahora actualmente no podremos aterrizar. Intentaremos acercarnos, haremos un acercamiento, pero probablemente tendremos que abortar el aterrizaje, así que por favor piensen en qué vamos a decidir en ese momento. El jefe de protocolo, Mariusz Kaszana, dijo, vamos a tratar de hacer que el aterrizaje suceda. El capitán del vuelo dice, bueno, pero probablemente no tengamos suficiente combustible. El diplomático responde, aquí es donde tenemos un problema. Y luego otra vez el diplomático Mariusz Kaszana informa, aún no se ha decidido qué haremos a continuación. Esta situación causa mucho estrés a bordo, porque, después de todo, la última palabra pertenece al capitán, y aún así el capitán Protasiuk sabía perfectamente lo que le pasaba a la gente que no sigue las órdenes, y los dictados de los gobernantes que odian que la gente se les oponga, y que no hagan lo que ellos dicen. El entonces presidente y su séquito, a pesar de las relaciones públicas de un buen estadista, tenían una historia despiadada de reprimir a los pilotos que se interponían en su camino. La cabeza del capitán Protasiuk debe haber estado en la situación de 2008 cuando el mayor Pietruchuk, que estaba sentado al timón del Tupolev presidencial, llevó a bordo a los presidentes de Polonia, Lituania, Estonia y Ucrania. Volaron a Georgia para apoyar al entonces presidente Saakashvili en la guerra con Rusia. La actividad de relaciones públicas era sobresaliente y era muy importante. Iban a aterrizar en Azerbaiyán, pero el presidente polaco ordenó cambiar la dirección y desembarcar en Tbilisi, la capital de Georgia, para brindarle apoyo al presidente Saakashvili. No habría sido un problema si no hubiera sido por el hecho de que la región estaba en guerra, y no había consentimiento diplomático. No se sabía nada del clima, del estado del aeropuerto y de muchos otros factores. La región estaba en un estado constante de ataque aéreo de cazas rusos, de bombardeos, misiles, mil cosas. La argumentación política y la presión del entorno político de TED fue enorme para que el avión polaco aterrizara antes que el avión del presidente francés Sarkozy. Al final, el propio presidente dio la orden. El piloto se negó a aterrizar en ese momento, por lo que sufrió consecuencias muy desagradables. Un caso en la fiscalía, humillación, se le llamó cobarde, se le calumnió. A pesar de que el piloto siguió todos los protocolos, hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a la información que tenía enfrente. Así que, conociendo esta historia, el capitán Protasiuk sabía que una negativa, aunque justificada por todas las razones racionales, tendría graves consecuencias. La madre de todos los accidentes de este tipo es precisamente toda una serie de situaciones pequeñas que se van acumulando a través del tiempo y que terminaron sin ninguna catástrofe, pero no deberían ocurrir. Tales situaciones adormecen la vigilancia y rompen con toda una serie de contramedidas especialmente construidas, y como consecuencia 9 veces he tenido éxito y a la 10ª es una catástrofe horrible que termina acabando con la vida del presidente de Polonia, con la mayoría del Estado Mayor y muchos ministros importantes del país. En el caso del videojuego hay 2 grupos de interés: los directores técnicos, que incluyen a los desarrolladores, los programadores claves, que pueden pensar y ver lo que están creando. El segundo grupo, que es el de los representantes de los accionistas y de sus intereses. Esta es una de esas cosas que mata al hombre de carne y hueso. Estos 2 grupos estaban al principio y entonces se puede entender por qué la presión no profesional puede ser no solo inevitable, sino también casi imposible de evitar si alguien en el poder tiene una larga historia de castigar a los que le desobedecen. Es decir, una historia de castigos merecidos o no. Y mientras hablamos del castigo, los castigos y las recompensas son un método de motivación igual de tóxico. Que alguien finalmente explique en la escuela de administración que las condenas y las recompensas pocas veces funcionan. Muchas veces el castigo y la recompensa son igual de desmotivadores. Les explicaré por qué. El equipo que creó el juego se le fue prometida bonificaciones en función de una puntuación específica en el portal de revisiones metacríticas a un nivel de 91 o más. Esto es sorprendente, ya que implica que hay un elemento financiero importante en el proyecto que relaciona el éxito del proyecto con un factor externo.
En Polonia hay uno de los pioneros mundiales en métodos modernos de gestión, el profesor Andrzej Blytke. El modelo de motivación con penalizaciones y con premios es uno de los peores y más desmotivadores estilos de gestión y cooperación. El profesor Blytke lo maneja maravillosamente en su libro Doctrina de la Calidad, también disponible gratuitamente en línea. Citaré aquí un sólido pasaje que captura la esencia del enfoque del palo y de la zanahoria, que es el castigo y la recompensa. Como vemos, cada zanahoria está asociada a un palo en forma de privación de zanahoria. Y muy a menudo así es como se usan. Por ejemplo, el premio del Día del Maestro en muchas escuelas funciona solo como un palo, porque por regla general, todo el mundo lo recibe, así que el que no lo recibe se siente públicamente estigmatizado. Estos y otros ejemplos permiten hacer la siguiente afirmación. Cada zanahoria solo se usa para hacer un palo. La prueba es que esta ley es extremadamente simple. Después de todo, toda la esencia y la fuerza de una zanahoria es precisamente que puede ser regalada. Una zanahoria realmente no funciona si no puedes dejar de darla, así que siempre tienes que darla. Es decir, los empleados trabajan en un proyecto muy complejo en el que incluso al final hay muchas incertidumbres, miles de elementos que coordinar, que mejorar, que ni siquiera el mejor equipo puede controlar. Y en esta base inestable los empleados se dan cuenta que sus bonificaciones dependen de una fuente externa. Incluso existe la posibilidad de que no tengan estas bonificaciones, por lo que tienen que esforzarse aún más en un proyecto que cada vez es peor. Y aquí comienza por donde empieza a caerse el muerto. El hecho de que las expectativas del resultado son tan grandes que no importa lo que se produzca, habrá decepción. Todo el mundo se decepcionará, los clientes, los críticos, los desarrolladores del juego. Todo esto desmotiva tanto que toda la comunicación de la organización empieza a fallar. Nadie quiere hablar e involucrarse en un proyecto que succiona toda la buena energía del grupo. Por eso creo que el enfoque del castigo y la recompensa y la presión no profesional, cuando más nos acercamos al final, más debe haber sido la presión que los desarrolladores del proyecto tenían. Todo el mundo sabía que el globo de las expectativas estallaría y que los usuarios verían lo que los empleados ordinarios veían, un juego lleno de errores, lleno de fallas, lleno de bugs. Con este conocimiento, los empleados sienten inmediatamente que la calificación del juego caerá no en uno, sino en varios puntos. Esto les permite despedirse de la bonificación. No hay nada más decepcionante y matador de la creatividad que el castigo y la sensación de castigo antes de que el juego sea lanzado. ¿Es este un ambiente de trabajo motivador? Definitivamente no. Y la cosa es que un equipo desmotivado es un equipo que agitará la mano ante los errores, que se distanciará del proyecto, que se distanciará del producto, que hará las cosas porque tiene que hacerlas. Un equipo lleno de redundancias, de frustraciones, de mala comunicación. Son las consecuencias de un lugar de trabajo lleno de castigos y recompensas y de expectativas infladas hasta la imposibilidad. Esperemos que CD Projekt aprenda las lecciones de esta situación, que deben atenerse a las reglas originales y no ceder ante la presión. Y finalmente espero que en unos meses podamos disfrutar de este juego sin errores. Y por ahora, gracias por tu tiempo y recuerda ser siempre extraordinario.